Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería compartir con vos las tendencias astrológicas para la ciudad de Rosario. Como ya publiqué en otra oportunidad en las redes, eh, he encontrado la hora rectificada de la carta de fundación de Rosario para el 5 de agosto de 1852 a las 10:38 de la mañana o 14:40 GMT, que es la hora en Greenwich, en Rosario, ¿no es cierto? O sea que 10:38 aproximadamente, en ese momento, el momento de la fundación de la ciudad parece estar fijado por las tendencias generales que indican los acontecimientos, los múltiples acontecimientos, eh, más de 50 históricos comprobados que coinciden con este horario en cuanto a que las indicaciones son apropiadas. Otros horarios también tienen coincidencias, pero no tan ajustadas hasta ahora por las comprobaciones. Más allá de estos temas que pueden ser a lo mejor para quienes no les interesa la astrología un poco más técnica, un poco aburridos, pasemos un poco a las consideraciones que devienen de este mapa que indica ciertas tendencias. Ya en otro video yo hablé acerca del ascendente en Escorpio de la ciudad de Rosario, lo cual indicaría un temperamento de sus habitantes apasionado, extremista, muy sensible y combativo, ¿no es cierto? Tal es el carácter de este signo de agua. Además, como signo de agua, me hace pensar en el río, ¿no es cierto?, que tiene muchísima injerencia en el carácter de la ciudad y su importancia económica, ¿no?, como puerto. Júpiter, un planeta de extranjería, yendo al tema del puerto o de exportaciones, entre otras cosas, en trígono con el punto medio de la Fortuna y Venus en la casa novena, que es un segmento de extranjería, ¿no? También de extranjero, de lo internacional, de viajes. Entonces Júpiter, trígono, punto medio, Fortuna, Venus es una triangulación óptima para una ciudad que tiene que ver con las exportaciones y que tiene un puerto internacional. Por otro lado, como el signo de Cáncer se encuentra en el medio cielo y este es un signo asociado a la leche, los productos agrícolas y ganaderos, todo lo que tenga que ver con la vida y lo que de alguna forma se relaciona con la alimentación, también con la vivienda, lo urbanístico, lo inmobiliario. Bueno, más allá de eso, las maternidades, por supuesto, los alimentos, todo lo que sea producción también de alimentos, el comercio, el público, o sea, es una relación de Cáncer con los alimentos, la gastronomía. Bueno, así que es muy apropiado. Y este Venus, en casi exacta conjunción al medio cielo, indicando una de las ciudades de la Argentina, ¿no es cierto?, con un destino más singular en cuanto a su tamaño, porque es una de las primeras ciudades del país, ¿no?, por su posición estratégica y un montón de condiciones. Eso ya lo hablé en el otro, el Sol de Leo, en Leo, Rosario es de Leo, ¿no es cierto?, y tiene el ascendente en Escorpio. Ya hablé de varias cosas, no voy a entrar en ese tema, lo que quería hacer es mostrar la revolución lunar que empezó el 17 de enero pasado, hoy es 28 de enero, o sea, hace unos 9 días atrás, y que rige hasta el 13 de febrero, y luego la del 13 de febrero que está acá hasta marzo. Es decir, que este video va a dar indicaciones predictivas por 2 meses desde el 17 de enero, que ya habrían ocurrido algunas cosas. Bueno, el tema es que respecto de otros meses, que eran los dos anteriores, que fueron un poco más violentos, podríamos decir, por las revoluciones lunares que tenían a Marte angular. En este caso, Marte, que no está en una buena posición, pero es una casa débil, entonces yendo al punto es que es un mes lunar desde el 17 de enero un poco más tranquilo, porque está la Luna y Júpiter acá en el fondo del cielo, se pensaría que es una temporada, una época quizás, no que es todo tranquilo y que no pasa más nada, porque hay problemas que atraviesan ¿no es cierto?, a la ciudad, como
diríamos, un proceso de salud en una persona que está enferma, no es que se le va a ir de un momento, de un instante al otro. Entonces la situación es este tema de, bueno, hay una especie de preservación o de seguridad o de asunto que tiene que ver con lo inmobiliario o asuntos que tienen que ver con el hogar, la familia, que atañen a la ciudad, que aparece como beneficioso. El Sol y Plutón en la casa 1 muestran alguna clase así de eh, energía concentrada, de acción, con una especie de sombra extrema o una especie de sensación de radicalidad o de extremosidad. Esta conjunción Sol-Plutón se puede leer a veces como una actitud donde uno empecinadamente insiste, ¿no es cierto?, en una especie de foco, focalidad de ver las cosas, como es Escorpio, ¿no? Plutón tiene que ver con una manera vehemente o focal de entender las cosas como desde una sola, un solo punto de vista, que es el de la fuerza, la voluntad, el poder o la lucha. Entonces es un mes para Rosario en el cual hay una necesidad de acción muy fuerte de cada persona de intentar por cuenta propia, ¿no es cierto?, generar recursos o fuerza de trabajo. Ya sé que está todo paralizado y que es un desastre, ¿no es cierto? Estamos hablando con ese contexto. Tras las medidas económicas del nuevo gobierno, ha habido una transferencia de riqueza a los dueños del país, ¿no es cierto? Prácticamente toda la población está sintiendo un masazo sobre los ingresos porque ha dejado de haber consumo, hay recesión, hay muchísima inflación, los servicios, todo va a venir más caro. Entonces, en ese contexto, esta revolución lunar, aún siendo así todo, que es a nivel nacional, muestra el tema, bueno, de la delincuencia, la casa 12, que es Mercurio y Marte, o de los asuntos que tienen que ver con eh, los transportes, y bueno, la violencia, ya que Mercurio es transporte o comunicación, Marte es violencia, Fuerzas Armadas, policía. La casa 12 es un segmento oculto, diríamos estratégico, prohibido. Podríamos decir que es un mes donde tienen lugar movimientos ocultos dentro de las fuerzas policiales o bien en relación a las fuerzas delictivas también, que están regidas por el mismo segmento. Como está Venus, en, en- 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 o sea, el caso es que dentro de las estadísticas supongo que tendrán que ver con lo que es una especie de pulso de la seguridad en la ciudad, relativamente desde la astrología, es un mes quizás menos cargado a las tintas sobre la tanta violencia que veníamos viendo los dos ciclos lunares anteriores. A ver si lo puedo dejar más o menos claro. El ascendente tiene un trígono con Urano, los planetas, Marte, bueno, Plutón está angularizado y ascendiendo, mostrando algún hecho, podríamos decir, extremo o trágico o mafioso, o que tiene que ver con el poder o la autoridad. ¿No es cierto? Lo tengo que leer así porque Sol-Plutón angulares en una carta de retorno suponen un hecho importante que implica poder o autoridad, y Plutón riesgo o transformación. Pienso en las amenazas a Puyaro, en algunos movimientos quizás que se esté haciendo a mayor escala, ¿no es cierto? En instancias más hacia arriba de en lo delictivo. Sol-Plutón es una combinación de poder a todo o nada. Eh, bueno, en todo caso, este mes lunar eso está indicado. Eso para complementar la revolución lunar prenatal, también desde el 17 de enero, también indica algo similar. Saturno y Plutón en la casa 12, que es un segmento anímicamente entristecido, podríamos decir, la ciudad podríamos decir que está como enferma o como triste o enfrascada en una especie de callejón oscuro. Saturno y Plutón en la 12 simbolizarían una suerte de oclusión o encierro o sensación de inseguridad. Observemos que este Saturno hace cuadratura con la Luna y Plutón hace cuadratura con Venus. Entonces,
los planetas que suponen felicidad y bienestar o tranquilidad se encuentran en la casa octava, que es un segmento de crisis. Y al tener sendas cuadraturas con Saturno y Plutón, se encuentran ensombrecidos por temas anímicos o temas, digamos, de difícil solución, un poco esta alegría de vivir, ¿no es cierto?, de Venus y esta sensación de tranquilidad de la Luna. Es una metáfora, ¿no es cierto?, la astrología de algunos arquetipos. Fíjense, incluso la casa 2 Marte, ¿no? El tema de la lucha por la supervivencia, para tratar de generar recursos, en lo que estamos todos. Bueno, ahora pasemos a la revolución lunar que va desde el 13 de febrero. Bueno, esta revolución es muy inusual porque tiene el Sol elevado y Urano angularizado. Entonces muestra un golpe. Esta va del 13 de febrero al 13 de marzo, más o menos, al 11 de marzo. Esta muestra un golpe ideológico o una suerte de viraje o de toma de autoridad o de individualismo de la ciudad con respecto al resto. Así que es una predicción importante. Esto está mostrando que va a haber en Rosario desde el 13 de febrero o un poco antes una suerte de situación de la propia ciudad muy singular o particular que va a llamar la atención o que va a ser notoria a escala nacional, ¿sí? O sea, es porque Urano y Sol están en lugares claves del cielo, uno asciende, el otro culmina. Y bueno, otras cosas que tiene que esto es bastante curioso, este Urano está muy cerca de Saturno, a su vez el ascendente lunar está sobre Saturno también. Muestra, bueno, vamos a leerlo en clave, ¿no? Como el oráculo. Un mes nuevamente práctico. O sea, al conectar con Saturno se supone que hay una especie de estructura así sosteniendo las cosas. Hay una restricción o recesión o limitación, podría ser. Saturno se lee en esa clave, ¿no? Pero Urano acá es el agente extraño, el catalizador o el que muestra una suerte de cambio de condiciones inopinado o inesperado que emerge, ¿no es cierto?, en la ciudad, en la forma de alguna especie de reacción o situación así un poco más radicalizada, más extremista, más... eh, Urano, curiosamente, que es el planeta de la libertad, ¿no es cierto?, y de la originalidad, de la creatividad, en astrología mundana está asociado a los gobiernos liberales, libertarios, de ultraderecha o personas que tienen alguna especie de actitud más extremista en alguno de los dos bandos, izquierdas o derechas, no importa cuáles. Urano es como el extremo. En algunos casos, por supuesto, en una carta natal, cuando Urano es prominente, puede haber un extremismo ideológico. En algunos casos, en otros hay otras características. En este caso, bueno, en la revolución sol lunar de Rosario, de la fundación de Rosario, tiene a Urano, es decir, el planeta de las revoluciones, colocado en un lugar prominente. Esta revolución lunar abarca 4 semanas desde el 13 de febrero. ¿Qué significa esto? ¿Que va a haber una revolución? No en un sentido literal, sino más bien en un sentido local, sí. Es decir, podemos estimar que en nuestra propia esencia de lo que es vivir en Rosario, podríamos ver que hay un cambio de actitud de las autoridades, por ejemplo. Eh, Podría haber una suerte de rebeldía de la ciudad con respecto a otros municipios. También podría haber cambios de autoridades importantes en el siguiente ciclo. Se avecinan además, porque ya sabemos, habiendo visto la carta de la Argentina, en marzo indicaciones muy serias de tensiones conflictivas en el país que ya no se pueden, digamos, dilatar más tiempo. Y Rosario obviamente tiene que tener alguna relación con eso, ¿no es cierto? En este caso, bueno, yo creo que la precede a la situación de crisis de marzo del país en cuanto a que Rosario marca su propia tendencia con algunos acontecimientos llamativos, ¿no? Entonces, bueno, para complementar, bueno, bueno, lo que voy a complementar es que acá tengo, por ejemplo,
las direcciones secundarias que hay desde diciembre hasta marzo. Vemos en marzo indicaciones armónicas en general en cuanto al transporte, por ejemplo, y la escolaridad. Mercurio es esa idea. Voy agregando otros datos para la gente que pueda tomar, ¿no es cierto?, información. Eh, las direcciones secundarias también directas muestran el 21 de febrero una dirección a Venus, que es una muy buena indicación, también una dirección de Júpiter a la Luna en marzo. Es decir, que aún en la situación de parálisis y de recesión terrible y de colapso económico, financiero y de toda índole jamás visto en la historia, en las indicaciones astrológicas, al menos para Rosario, para la fundación, no hay tendencias catastróficas, ¿no es cierto? O sea, lo que está ocurriendo es en relación a lo nacional, que la carta natal de la Argentina sí tiene indicaciones muy serias, muy, diríamos, ominosas, para decir una palabra apropiada, ¿no? Entonces, bueno, vemos en Rosario acá, vuelvo a mostrar tendencias generales positivas dentro de lo que pueda ser la ciudad, en líneas generales, a pesar de que las revoluciones lunares, vamos a mirar los tránsitos también por unos meses. Vemos, por ejemplo, en enero y en febrero, más que nada en febrero, algunos tránsitos para la ciudad que son significativos. El 10 de febrero, que puede relacionarse con viajes, asuntos relacionados con el extranjero, descubrimientos, importaciones, cuestiones que tienen que ver con la tecnología y la educación que se facilitan. Lo mismo fines de febrero, que parece para Rosario un buen momento como para cuestiones relacionadas con la comunicación y la información. No así marzo, que ya tiene este tránsito que es bastante llamativo, el 5 de marzo, que es eventualmente un indicio de paros o de limitaciones en cuestiones tales como el transporte o la educación. También esta conjunción del 8 de marzo muestra un momento más triste para la ciudad, triste en el sentido de que puede haber menos sensación de pujanza o de actividad o de movimiento, porque además hay otro tránsito el 27 de marzo, que es Plutón, cuadratura Plutón para Rosario, que supone también crisis o cierta angustia generalizada, ¿no es cierto? Sin que pase nada extraordinario, estamos diciendo de que enero y febrero son virtualmente positivos en general, no son como otros meses que veíamos. Bueno, hay un tránsito prenatal bastante singular, que eso me llama la atención, por eso que decíamos que iba a haber un cambio, ¿no? Muy importante desde el 13 de febrero. Fíjense, el tránsito del 16 de febrero del 2024, este que está aquí, eh, esta de aquí adentro es la carta natal de Rosario, y la de afuera es el tránsito, ¿no es cierto?, prenatal, y en este caso, bueno, Urano hace conjunción a la luna de Rosario. Este tránsito, si fuese un ser humano el que experimenta esta colocación, ¿no es cierto?, de un planeta sobre la luna, se le diría que hay un indicio astrológico de que está viviendo un gran cambio de hábitos y de conductas que tenga que ver con sus relaciones, ¿no es cierto?, y con su vida íntima, su vida cotidiana. Es decir, que diríamos que Rosario está sufriendo un gran cambio en curso en el próximo mes, más que nada en febrero, donde sus hábitos, sus rutinas, sus modos, sus cosas, porque todo eso es la luna, incluso es el pueblo la luna en una carta mundial. Urano conjunción Luna significa que el pueblo va a tener una suerte de revolución, diríamos entre comillas, de transformación ideológica o de cambio bastante radical de condiciones, porque Urano no es un pequeño cambio, ¿no es cierto? ¿Con qué lo podríamos analogar para que las personas le demos la dimensión que tendría para la ciudad de esta predicción? En el caso de una persona, podría ser cuando uno se va de casa de los padres y alquila un departamento cuando se podía hacer, ¿no es cierto? Y se iba a vivir solo.
Otro caso podría ser una pareja que se separa y las partes van a vivir cada una independientemente y de otra manera, ¿no es cierto?, libres de alguna forma. Otros casos pueden ser también pérdidas o fallecimientos de familiares, accidentes. Hay distintos tópicos de este tránsito, pero para una carta mundana lo que se puede esperar son importantes cambios a gran escala en lo que respecta al empleo por la casa sexta, lo que sería el tema alimentos o supermercados, cuestiones asociadas a salud también por la colocación de la luna, eh, que están en una suerte así de colapso, podríamos decir. Urano, a ver, Urano es el planeta de los infartos, el planeta de los accidentes, de los imprevistos, de las cosas que traen así como una especie de sorpresa mayúscula. Bueno, grandes sorpresas, por decir algo así que es medio eufemístico, para la población de Rosario en febrero. Así que veremos con qué se despacha la situación para tratar de entender, ¿no es cierto?, cuál es la referencia. Es un tránsito muy importante, se tendría una vez cada 84 años en el caso de una vida humana. En una ciudad no es tanto, ¿no es cierto? Habría que pensar 84 años atrás qué grandes cambios, lo dejamos para otro video eso, qué grandes cambios hubo que cambiaron la fisonomía del pueblo, de la gente, de las personas, colocándola en un lugar muy complicado, ¿no? Bueno, espero les pueda servir un poco esta semblanza de los próximos 2 meses con las tendencias astrológicas, y espero sus comentarios y si es posible y les ha gustado, que pongan me gusta. Gracias.